Por ejemplo, todo- todos nosotros hemos podido escuchar el tema del puerto de Chancay, ¿no? Si bien este proyecto es un gran proyecto que aproximadamente va a valer en total 3.000 y tantos millones de dólares, por la cantidad, por la magnitud del proyecto, prácticamente equivale a un proyecto minero, ¿no? Que es un proyecto de inversión de capital que puede rondar esos montos. Ejemplos que ya ven. Pero ¿cuál es la importancia de este proyecto? Este proyecto no solamente para la ciudad o para la empresa, para el departamento o para el Perú. Primero, tiene una importancia para el Perú, yendo de más o menos, tiene una importancia estratégica. ¿Por qué? Porque se podría decir, toda la carga que pasaba de repente por Estados Unidos, por el puerto de Manzanillo o un puerto de Estados Unidos, y demoraba 24 días, ya no va a demorar 24 días, sino 20. Entonces, acá, ¿qué es lo que implica? Una reducción en los costos. Debido a esta reducción de los costos por los fletes, prácticamente este proyecto lo que va a originar en la zona o en el Perú en sí es que hay una reducción en los costos de exportación, pero no solamente para la parte minera, sino para todo el tema de exportaciones, ¿no? Entonces, este tema, si se dan cuenta, la importancia de un proyecto, este proyecto, si bien es en cantidades considerables, pero la importancia geopolítica es mucho más incidente, ¿no? Y la reducción de los costos, no solamente en temas de minería, sino en temas industriales, importación, exportación de productos y servicios, va a reducirse considerablemente, haciendo que todas las exportaciones salgan por el Perú, ¿no? Entonces se dan cuenta que este proyecto va a originar un gran cambio. Ese es el motivo por el cual los proyectos son bien encaminados, bien pensados, que están alineados estratégicamente, pueden cambiar tanto una empresa, una región, un departamento, incluso un país. Pueden hacer cambios geopolíticos como este, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? ¿Por qué es tan importante un proyecto? Entonces, aproximadamente el 60% de la inversión en el Perú es minera, como ustedes saben, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque debido a esto va a haber mucha más inversión. ¿Por qué? Porque los costos van a ser mucho más baratos, ¿no? Entonces, el tema, ¿no? Una cosa viene con otra, ¿no? No solamente por último la inversión minera se va a incrementar, sino las exportaciones, el tema industrial, el tema energético también van a poder bajar. Ahora, entremos a analizar, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Un proyecto en sí, un proyecto minero es un esfuerzo temporal, un proyecto minero, un proyecto industrial energético, ¿no? Que tiene un inicio, un alcance, un costo y un plazo, nada más. Pero ahora, cuando nosotros queremos ver un proyecto, y muchas veces no solamente vemos un proyecto, sino vemos varios proyectos y se forman como programas. Y estos programas a la vez dan portafolios, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del planeamiento y control en los proyectos? Porque simplemente si tienes en desorden todo esto, si no puedes controlar un proyecto, ¿tú crees que vas a poder controlar un programa? Es imposible, y mucho menos un portafolio. Entonces, el tema del planeamiento y control es controlar no solamente el plazo, sino también el alcance. Primero el plazo, luego el alcance o viceversa, y también el tema de los costos, ¿no? Entonces, planeamiento y control inciden en los proyectos para darle un orden, y de la misma forma inciden los programas y portafolios de... Ahora, el ciclo de vida de un proyecto, ¿por qué es importante en el ciclo de vida? Porque muchas veces cuando nosotros ingresamos a una empresa, ¿no? No sabemos, y estamos en el área de planeamiento y control, pensamos de qué forma nosotros podemos ayudar al proyecto, ¿no? Para primero saber eso, debemos saber cuál es el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Como ustedes saben, tiene un inicio, una etapa de preparación, de ejecución, cierre, y el planeamiento, y el seguimiento y control va en todas las fases, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay una metodología, que es la metodología Fail, Front and Loading, que sirve para poder, se podría decir, darle puertas, ¿no?
Y esta es la importancia del planeamiento de control. No, Muchas veces chico, pues, escúchame, pues, escúchame. eh, les pediría ahí que Cuando por me favor entiendas trabajar, eh, puedan y apagar su ese micro es si me el agradan. problema. Gracias. Entonces, muchas veces cuando uno ingresa a una empresa, simplemente dicen, bueno, ya has estudiado, dale, ¿no? Pero no sabes qué aplicar. Si tú estás en un gran proyecto, si imagínate que entres en un consorcio energético, industrial, minero, metalúrgico, un retail, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo haces para controlar grandes proyectos, pero desde su etapa inicial, donde no hay nada, donde están ideas, en el caso de negocio? ¿Ya? Para eso existe la metodología FEL o Front-Loading, ¿no? La metodología Front-Loading es una metodología de puertas. Es decir, yo primero identifico las oportunidades en una primera, un FEL 1, detallo el alcance en un FEL 2 y en un FEL 3 defino los proyectos para luego ejecutar. ¿Mm? Hay una cadena de valor. Creo el valor, adiciono valor, mantengo el valor y produzco el valor. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Porque simplemente yo no puedo hacer, imagínense que yo diga, bueno, voy a hacer una central hidroeléctrica. Ah, ok, pero la quiero hacer en el desierto o la quiero hacer de repente en la zona selva. Entonces, eso va a cambiar demasiado el tipo de equipo que utilices. En el desierto, ¿qué central hidroeléctrica vas a hacer? Necesitas agua. Entonces, primero se identifica la oportunidad para ver si es viable el poder hacer esto. ¿Ya? ¿De qué te sirve? Para no tener elefantes blancos, ¿no? Imagina, puede haber un gran proyecto, imagínense el proyecto que quieran, ¿ya? Un gran proyecto y que simplemente no te da el beneficio, ¿no? Bueno, la metodología FEA bien puede ser usada para el tema de petróleo y gas, productos químicos, minerales, y también ha sido desarrollada por empresas, ¿no? ¿Ya? Y prácticamente tiene la misma estructura, identificar la oportunidad, detallar el alcance y definir el proyecto, para luego ejecutar y comenzar con la partida de operación. Entonces acá podemos ver, ¿no? La importancia de esto, ¿no? Estas son las puertas o gates, donde ya vemos cada uno de los fails, y luego tenemos ya la ejecución o la etapa de preoperación, ¿ya? Para esto hay unas necesidades primero legales, la selección de alternativas en el fail 2, el detallamiento de la solución. Y en cada uno primero se identifica la oportunidad, la ingeniería conceptual, tenemos la ingeniería básica y en la parte de ejecución ya desarrolla la ingeniería de detalle. Esta metodología, ¿en qué tipo de proyectos se utiliza? Se utiliza en los proyectos de inversión de capital considerables, ¿no? No, ahora, como toda metodología, si tenemos un proyecto pequeño, también puede ser utilizada, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay que tomar en cuenta el, que los proyectos, primero, la metodología puede ser utilizada por cada empresa de una manera que pueda adecuar, ¿ya? No se utiliza toda la metodología, algunos amplían o disminuyen los, los procesos, así que cada empresa puede adoptar, modificar la metodología de acuerdo a sus propias características, ¿no? Y es necesario porque, miren, si yo identifico la oportunidad y eso es la ingeniería conceptual, dependiendo del grado de inversión que se tenga, yo puedo tener un proyecto de 1.200 millones y mientras yo haga la ingeniería de valor, puedo reducir esa cantidad de repente con equipos más eficientes o con ubicaciones que mejoren en la operación y proceso productivo, ¿ya? Y al fin y al cabo, ¿quién es el más beneficiado? El cliente. ¿Por qué? Porque al momento de que se ejecute, se va a ejecutar con la ingeniería de valor desarrollada y en la etapa de operación va a poder desarrollar y agregar valor, ¿no? Bueno, en el primer módulo vamos a tocar ese tema de proyectos, ¿ya?
y vamos a ver, vamos a detallar algo de la metodología FED. Para este segundo módulo, vamos a ver el tema del Link Construction y el Last Planner System. ¿Y por qué? Primero hemos visto el tema de metodología FED, primero porque si ingresamos a un área de planeamiento y control, necesitamos saber el bagaje completo que tengo. Luego de esto, quiero saber cuáles son, de dónde vienen los instrumentos que yo voy a necesitar utilizar. ¿Ya? En este caso, el Lean Construction es una filosofía, ¿ya? Una filosofía de gestión de la construcción que se enfoca en la eliminación de desperdicios. ¿Por qué? Para evitar las improductividades, ¿no? Eh, los tipos de desperdicios, como ustedes saben, son sobreprocesamientos, tiempos de espera, defectos, talento no utilizado, sobreproducción, transporte, movimientos e inventario. Ahora, estos tipos de desperdicios en un proyecto de construcción pueden ser muy incidentes, eh, al punto de que podrían ampliar el plazo de la duración de un proyecto. Entonces, cuando uno está en el área de planeamiento y la forma de poder ayudar al área de proyectos es primero teniendo en cuenta la filosofía Lean y enfocarse en la eliminación de los desperdicios. ¿De qué forma? Eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que se pretende primero con esta filosofía? Eliminar los desperdicios, ¿cierto? ¿No? Primero, elimino los desperdicios, pero ¿qué es lo que se pretende? Aportar valor al cliente. ¿De qué forma? Porque si yo elimino los desperdicios y soy más productivo, entonces, ya de repente el cliente va, voy a entregar el proyecto en el plazo y costo indicado, ¿no? Ahora, tengo que también ser incidente en la cantidad que deseo, en cuánto y en el momento que se necesite, ¿no? Entonces, quiero aportar valor en qué cantidad deseo, porque muchas veces si quiero hacer una mejora no voy a poder hacerlo todo completamente, y en qué momento lo necesito. Necesito saber en qué momento cada entregable voy a tener que liberar para que otro entregable o actividad pueda ser desarrollada. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, una vez que yo sé qué valor voy a aportar, qué cantidad y en qué momento lo voy a hacer, el objetivo sería aportar valor y aumentar la eficiencia, ¿no? Mejorar la productividad del proyecto en sí. ¿Cuáles son los factores de éxito para implementar el Lean Construction? En sí son cuatro: la gestión de las personas, tener un plan estratégico, el enfoque en el proceso, la gestión del conocimiento y la tecnología, ¿no? Específicamente, en el enfoque en el proceso, tenemos dos puntos: la implantación del piloto con ayuda de un experto o las herramientas orientadas al flujo, al flujo de valor. Entonces, en este punto, en las herramientas orientadas al flujo, podemos ver lo siguiente, ¿no? Hay varias herramientas como el Value Stream Mapping o la 5S y el Last Planner System, ¿ya? En este caso, hay etapas de implementación del Last Planner System y el Last Planner es importante porque, o más bien dicho, el sistema del último planificador. ¿Qué es el Last Planner? No es un método de planificación, es un sistema que es llevado por las personas que están encargadas, es decir, las personas, los especialistas de cada área, ¿no? Y ahí hay un mito, ¿no? Piensan que el área de planeamiento es el área que tiene que hacer el Last Planner System. Sí, tiene que facilitar, pero el último planificador es la persona que hace el trabajo. Entonces, el Last Planner, ¿qué es lo que busca? Lo que se debería hacer, lo que se puede hacer y lo que será y lo que se hizo realmente en la planificación, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se debe es mucho más de lo que se hará, y es muy diferente a lo que se puede. Y al fin y al cabo, el trabajo ejecutado viene a ser una parte muy pequeña. Pero con el Ad Planner se analiza primero lo que se debe, luego lo que se puede, y luego lo que se hará. Y de esta manera se incrementa más lo que se hace en el proyecto, las actividades ejecutadas, ¿no? Entonces, hay una relación, ¿no? ¿Por qué? Porque todo parte de un programa maestro, que es el debería y la planificación for fácil. En este caso, si nosotros estamos hablando de un proyecto de construcción, tengo la fase de ingeniería, la fase de procura, la fase de construcción, precomisionamiento, comisionamiento, puesta en marcha con carga, sin carga y puesta en marcha asistida, cuando estamos hablando de un gran proyecto,
¿ya? Ahora lo que se puede es la planificación intermedia, lo que se hará la semanal y el se hizo en los aprendizajes, ¿no? Pero, ¿esto cómo lo traduzco? ¿Esto cómo se traduce o cómo yo lo he visto? Si es que alguno de ustedes ha participado en un proyecto, ha visto el Last Planner System, solamente que muchas veces en el área de planeamiento no te dicen, mira, esto forma parte de Last Planner System. Y son las herramientas de Last Planner System. Las herramientas de Last Planner System, lo más conocido es el Look Ahead. Por ejemplo, pon el 3 Will Look Ahead o 6 Will Look Ahead. Entonces, uno piensa a veces, nunca he escuchado el sistema de último planificador o el Last Planner System y piensa que no lo hace. Pero lo que realmente es, sí se hace, solamente que no se detalla de dónde viene. Viene de la filosofía Lean Construction, que utiliza el Last Planner System o sistema de último planificador, y el Last Planner System tiene ciertas herramientas que utiliza para poder desarrollar, ¿no? Como es el Look Ahead. Pero también tenemos el análisis de restricciones, el PPC, por ejemplo, o las causas de no cumplimiento, el plan semanal y el Pro Planning, ¿no? Entonces, son una serie de herramientas que para las personas que ya de repente tienen una experiencia en proyectos, la utilizan, solamente que muchas veces no saben que realmente están utilizando las planas, ¿ya? ¿Y de dónde viene esto, no? Entonces, hacemos un pequeño recuento. Ya hemos visto el tema de los conceptos básicos, tomando en cuenta también la metodología FED para planificar proyectos desde su concepción. Hemos visto todo el bagaje. Luego de esto hemos visto que podemos utilizar la filosofía Lean Construction y el Last Planners, el sistema del último planificador con sus herramientas. ¿Para qué? Para poder planificar un proyecto, ¿no? Ahora vamos a ver en este tercer módulo que vamos a desarrollar. ¿Y eso en qué incide en un proyecto? Mucho, porque el área de planeamiento hace estos trabajos y de acuerdo a cómo planifique las actividades, depende mucho del éxito o fracaso de un proyecto. ¿Qué es el planeamiento? ¿No? ¿Qué es la programación de un proyecto? En este caso, ¿qué es lo que se hace primero? ¿El planeamiento o la programación? ¿Qué es la programación? ¿Qué es el planeamiento? Esas son algunas de las preguntas, ¿no? Entonces, según él hace, el planning y el scheduling se dividen en dos fases, ¿no? Primero, el tema del planning, ¿ya? Es decir, es la planificación de las actividades de su conceptualización. Necesitas siempre ciertos inputs o consideraciones para yo poder estas consideraciones, inputs, plasmarlas en un cronograma y tener productos de planeamiento, ¿no? En este caso, ¿cuál puede ser un producto de planeamiento? Tranquilamente una base de programación, ¿ya? Pero ¿en qué se diferencia del schedule de la programación en sí? La programación es ya la realización, ¿no? Es decir, es la realización de lo que ya previamente has planificado en un software, puede ser también en diferentes tipos de software, o puede ser también, si son proyectos muy pequeños, pueden ser de manera manual, en un plan muy sencillo. Y estos planes ya que se pueden visualizar en cronogramas, van a ver relaciones, programación, detalle de las duraciones, de las actividades, etc., etc., ¿no? Entonces hay dos conceptos muy diferenciados, pero no significa que trabajen de manera aislada, sino temas de planificación y de scheduling muchas veces al momento de hacerlos entregables se unen para poder dar tanto las bases de estimación como las bases de programación, ¿no? Entonces, para esto, ¿no? En el tema del planning, acá tenemos, si existen inputs, entradas y consideraciones, también existen outputs, ¿no? Yo cuando tengo un proyecto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Como área de planeamiento debo saber cuáles son los requerimientos contractuales, quiénes son mis stakeholders o interesados, cuáles son los métodos constructivos, saber con ciertas consideraciones, es decir, qué recursos, la identificación de recursos, cuál va a ser mi ingeniería de valor, las consideraciones de los stakeholders y las variables del proyecto. ¿Para qué? Para primero definir el alcance, ¿no? El scope of work o el alcance del trabajo, definir los objetivos del proyecto, el plan, cuáles van a ser las fases, establecer la WBS o Work Breakdown Structure,
y establecer el Organization Breakdown Structure, la organización, la estructura de desglose de la organización. ¿Por qué es necesario esto? Esta es la etapa preliminar. Cuando tú tomas un proyecto, el planner, ¿no? O el scheduling, el ingeniero de planeamiento, el ingeniero de control de proyectos, llámese como se llame acá en el Perú, si es que está en una empresa, ¿no? De energética, industrial, minera, en ese inicio, en ese si el proyecto está en una base de idea, un caso de negocio, toma todas estas consideraciones, ¿ya? Todos estos inputs y estas consideraciones para tener estos entregables o salidas, ¿no? De la misma forma en la programación tenemos inputs y luego la creación del cronograma. Se define el alcance del cronograma. Tengo la estructura de desglose de las relaciones, las especificaciones del cronograma, el feedback de los stakeholders y el modelo de estimación del costo. ¿Para qué? Para crear los tipos de cronogramas, las actividades, todo eso corresponde a cronogramas, duraciones, relaciones, constraints, costos, milestones, es decir, todo lo que un cronograma contiene, ¿no? Pero existe todo un proceso, se dan cuenta, ¿no? Para luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer el tema de control. En el mantenimiento del cronograma o actualización del cronograma se tiene que tener en cuenta el cronograma línea base. A ver si por ahí pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. Hacer el tracking o el seguimiento del cronograma, del progreso, el tema de los costos, los cambios, que son muy importantes, la aceleración y el mantenimiento o el feedback que se tiene que hacer. Para luego tener el nivel del cronograma, las varianzas o tendencias, ¿no? El análisis del cronograma, los foros, ver si es que la constructibilidad se ha modificado porque puede ser que por algún adicional o por alguna restricción ya no la ruta crítica cambie. El progress también puede haber variado y yo voy a tener que hacer debido a eso un cronograma de recuperación. Y debo también, con toda esta data para la gerencia, debo saber cómo hacer resúmenes de gestión, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde al scheduling o la programación, que es diferente al planeamiento, pero no significa que estén separados, sino muchas veces muchos de los entregables que se dan necesitan ambas cosas, ¿no? Entonces, ya hemos visto, primero, con los conceptos básicos, tengo la metodología que yo voy a hacer para ver el bagaje de proyectos que esté, si tengo proyectos mediante la metodología FEL. Luego de eso, he visto que mediante la filosofía Lean, el sistema del último planificador y las herramientas que voy a utilizar para el seguimiento y control y para el planeamiento, he visto de acuerdo al ACE qué es la programación, qué es el planeamiento, cuáles son las entradas que necesito y las salidas que voy a obtener para tener una buena planificación, ¿ya? Entonces, hasta ahí tienes ya, si es que el planner tiene todo ese conocimiento, entonces es un conocimiento sólido y vas a poder responder de repente a muchas de las incertidumbres que se da. ¿Por qué es necesario esto? Porque muchas veces cuando un proyecto está en sus etapas primigenias, vamos a hablar, en un caso de negocio, simplemente no hay información, entonces hay que asumir muchas cosas. Para eso se tiene que tomar en cuenta todo esto. ¿No se puede hacer eso? Es mentira, sí se puede hacer, tomando en consideración de repente lecciones aprendidas, data de otros proyectos, etc. Y ahora en el cuarto módulo que vamos a ver es el seguimiento y control. Una vez que yo ya tengo ya el cronograma ya bien definido, ya, yo necesito hacer el seguimiento y control, para eso necesito ver cuáles son los entregables, ¿no? La línea base, el seguimiento, etc. Entonces, parte del seguimiento y control, muchas veces, ¿qué es lo que se dan? Las reprogramaciones. ¿Qué tipo de reprogramaciones se dan? Hay reprogramaciones por mayores metrados, por menores metrados, por adicionales de obra, por reducciones de alcance, reprogramaciones por variación de la estructura de desglose de trabajo. Entonces, un punto importante es saber identificar, todo el mundo sabe cómo hacer esto, pero también tienes que saber en qué momento del planeamiento se hace esto. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque el conocimiento hace la diferencia, ¿no? Oye, necesito hacer,
tienes un adicional de obra. Puedes hacer una reprogramación, dependiendo en qué momento haces una reprogramación, cuando esta actividad adicional de repente impacta una ruta crítica, ¿no? Puedes hacer una reprogramación cuando no impacte la ruta crítica, sí, también. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede estar en una actividad que no esté dentro de la ruta crítica y tenga bastante holgura, pero el consumo de recursos va a ser considerable, ¿ya? Entonces, si tú tienes una campana de Gauss con estos recursos acá, o una curva S, ¿ya? Al momento de que tú incluyas mucho más alcance, vas a incluir HH, horas hombre, ¿no? Y al momento de que pase eso, ya la campana de repente no va así, sino va inclinada a la derecha, es decir, la mayor cantidad de recursos por el adicional que tienes se incluye a la derecha. Eso puede permitir que tú acabes, de repente no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no te impacta el proyecto en la ruta crítica, pero sí te puede impactar en otros hitos que pueden ser parciales. Y estos hitos pueden ser penalizables. Entonces es importante que tú tengas en cuenta cómo son estas reprogramaciones y estos cambios en el alcance y puedas identificarlo. Y de repente te puedan decir, oye, pero no impacta en la ruta crítica. Ah, ok, pero necesito más recursos y hay un impacto por tal motivo. Y sí necesito. Entonces hay que saber, pues, identificar cada uno de ellos. Ahora, al momento de que me pueden decir, ok, imaginemos que sí te impacta en la ruta crítica, es decir, el proyecto se va hacia adelante 10, 15, 20, 30 días. Si se va hacia adelante esa cantidad de días, el cliente te puede decir, ya, ok, haz una ejecución rápida, ¿no? Es decir, en fast tracking o una intensificación, un crushing, ¿no? Pero igual hay un riesgo y hay un mayor costo. ¿Por qué? Porque traslapas actividades, pero en la intensificación o crashing, ¿qué es lo que haces? Ingresas más recursos. ¿Es posible hacer la ejecución rápida? Sí, pero hay mucho más riesgo, porque pueden haber entregables que no estén liberados completamente. Y en la intensificación o crashing también puede ser es muy riesgoso y más costoso. ¿Por qué? Primero, porque vas a necesitar más recursos. Y estamos hablando no solamente de personas, sino también de equipos. Y si estamos hablando de montajes considerables, hablamos de millones. Ahora, eh, a veces no es posible hacer intensificación. Por ejemplo, si estamos en un comisionamiento, ya por los espacios y por el conocimiento que se necesita o eh, por los horarios o los calendarios de cada uno de los recursos. Por ejemplo, tú no vas a meter en un solo tablero para hacer un comisionamiento de un equipo importante a dos, tres electricistas, doble turno. No, ¿por qué no? Porque simplemente el electricista que libera el tablero tiene su forma de trabajar, ¿no? Y meter a otra persona va a tener que enseñarle nuevamente y entonces sería improductivo. Eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Como muchas veces. Hola, ahí, si me pueden apoyar, por favor, con apagando, gracias. Entonces, también hay que tener en cuenta los niveles de programación, como he dicho, ¿ya? Para clasificar los cronogramas, ver cuáles son las clases y niveles. Se calcula la ruta crítica, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nuevamente a ver, vamos a hacer nuevamente nuestro recuento, ¿ya? Un segundo, por favor. Nuestro recuento, ¿no? Primero, mediante los conceptos básicos, hemos sabido que es un proyecto, un programa, portafolio, dónde se ejecutan, cuál es su importancia, qué metodología utilizo, la metodología FEL, para poder eh, planificar proyectos a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Por etapas, para poder quemar primero las etapas y no tener elefantes blancos, ¿no? Luego de eso, ya cuando ya tengo un proyecto en sí, la filosofía Lean Construction debo utilizar, pero con esa filosofía utilizar el Last Planner System que está incluido en esta filosofía. Y el Last Planner System tiene determinadas herramientas como es el Pool Planning, ¿ya? El Look Ahead, el plan semanal, ¿ya?
las causas de no cumplimiento y la resolución del proyecto son herramientas que contienen las Planner System y que vamos a necesitar para hacer el planeamiento, seguimiento y control de los cronogramas y en este caso ayudar a los proyectos, ¿no? Hemos visto que el planeamiento y la programación son concepciones distintas para el ACE, ¿ya? Y mediante estas concepciones distintas también tiene una cápita aparte para lo que es seguimiento y control. Y cómo estos procesos, estas actividades tienen entradas, consideraciones y salidas que ayudan al proyecto a tener una mejor proyección o poder dar mejor respuesta ante los cambios del propio proyecto, ¿no? Ahora, este último acápite es de repente muy poco difundido, pero es primordial, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que inician los problemas, ahí es donde se podría decir ves al gallo, ¿no? ¿Qué quiere decir? La mayoría cuando ve lo más difícil simplemente corre o se le pasa la pelota a un consultor. Y es el tema de análisis de atrasos de cronogramas. ¿Qué es el análisis de atrasos de cronogramas? El análisis de atraso de cronogramas viene a ser un conjunto de metodologías que se utilizan para que de una manera ordenada tú puedas indicar la responsabilidad de una de las partes, ¿no? La responsabilidad de los atrasos del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, esto lo vemos, ¿no? Imagínense, Chinchero, ¿de quién es la responsabilidad del avance de Chinchero? Tenemos eh, el aeropuerto de Chinchero y el proyecto no da ni para atrás ni para adelante, pero está recontra atrasado. ¿Es un tema de plata? No es un tema de plata, es un tema de gestión. Es un tema de gestión, si se dan cuenta. Entonces de verdad, es una vergüenza que tengamos tanto dinero ahí guardado y no sepamos gestionar esto, ¿ya? Entonces, definitivamente este proyecto que ya tiene un atraso va a entrar en un tema de controversia. ¿Por qué? Porque hay muchos costos asociados, gastos generales, ¿no? Adicionales, no cubiertos, el tema de la movilización y desmovilización de contratistas, el tema de penalidades, etc., ¿no? Entonces, acá va a entrar, ¿no? Y estamos hablando de millones, 1, 2, 3, 10, 20 millones, de acuerdo al tipo de contrato y a las pérdidas que haya tenido una u otra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es el análisis de atrasos? ¿No? El análisis de atrasos es el estudio y la investigación utilizando el método de la ruta crítica. ¿Qué es lo que se hace? Se estudia los eventos reales para ver cuál es la desviación. Es cuál de cuál de las partes tiene la responsabilidad en esto, ¿no? Entonces, para eso yo me apoyo bastante en en la práctica recomendada internacional 29R03, que es el Forensic Schedule Analysis, o más conocido como análisis forense de cronogramas, ¿ya? O análisis forense, ¿ya? Y es una de las metodologías, una de las prácticas recomendadas del ACE que utiliza para poder, se podría decir, estandarizar las metodologías que utiliza. Entonces, para saber esto, nosotros tenemos que saber cuáles son los tipos de atrasos, ¿no? O retrasos, ¿no? Hay un atraso crítico, sí, y hay uno no crítico. El no crítico obviamente se da para aquellas actividades que no forman parte de la ruta crítica. Los críticos son para los que forman parte de la ruta crítica. Pueden ser no excusables y excusables. ¿Qué significa? Que yo puedo o no puedo tener como contratista o de repente como cliente responsabilidad o no. Si yo soy un contratista y tengo todos mis recursos para ingresar al proyecto y el cliente no me da el permiso correspondiente, es un atraso, un retraso excusable, ¿ya? Ahora, si yo tengo recursos que he invertido y debido a ellos están en stand-by, entonces ese retraso será compensable también. Entonces, la excusabilidad para el tiempo y la compensabilidad para el dinero. Son los amigos. Ah, y Luego, entonces, a ver, por favor, ¿me pueden apoyar con su micrófono? ¿qué no me vas a Gracias. Entonces, luego de tener estos tipos de retrasos, vemos también hay combinaciones de los mismos, porque un atraso puede ser excusable y compensable, un atraso puede ser excusable y no compensable, o puede ser no excusable y no compensable, ¿no? Entonces, uno de estos tipos de atrasos que tiene que ver la responsabilidad, ¿no? Y de acuerdo al tipo de proyecto, como todos son distintos,
depende mucho de cómo uno pueda gestionar. Entonces, para eso uno tiene que saber qué es la concurrencia. Hay dos tipos de concurrencia, la literal y la funcional. La literal viene a ser dos atrasos que sea uno de cada una de las partes, pero que se den en el mismo periodo, ¿ya? Que inicien en el mismo día y terminen en el mismo día. En cambio, el funcional puede ser en el mismo periodo, pero uno inicia antes, uno después, uno termina antes, uno después, o pueden estar desfasados, ¿no? ¿Por qué es importante la concurrencia? Porque si tú tienes una concurrencia literal, sí, para una actividad, primero, como contratista, yo no he traído los equipos como cliente, el cliente no me ha dado el permiso, se da en las mismas fechas, es decir, el atraso se identifica en la misma inicio, en la misma fecha de término, entonces al haber concurrencias, no puede ser compensable. Es decir, el cliente, el atraso va a ser excusable y no compensable, ¿ya? Pero en cambio, si el atraso fuera del contratista, el atraso sería atraso no excusable y no compensable, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede si pasa eso para el área de proyectos? Simplemente una penalización. Entonces, el área de control de proyectos tiene que saber y estar atento porque mientras más te penalizan, simplemente el proyecto como contratista va a ser un fracaso, simplemente, ¿no? Si no sabes cómo defender. Entonces, es cierto, si imaginemos que estamos en un partido de fútbol, uno tiene que ser ya un buen atacante, pero también tienes que ser un buen defensa, un buen arquero. Si no, por eso se llama equipo, ¿no? El trabajo en un proyecto es un trabajo de equipo. Si todo el mundo quiere ser volante y todo el mundo quiere ser delantero, está bien, pero también tienes que saber cómo defender, ¿no? Y para eso hay formas de cómo hacer. Los fragments o fragmentos te pueden contar la historia de cómo sucedió todo, de repente un progreso de ingeniería, un proceso de procura, un proceso de ingeniería que impactó la procura y que impactó la construcción. Toda esa historia se tiene que poder detallar y en el cronograma se traslada de esa forma, ¿no? Pero no detallas todo eso en el cronograma porque si no te pierdes. Puedes tener muchos fragmentos. Debemos de saber cuáles son las causas y los efectos de los retrasos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Esta es la práctica del análisis forense con cronograma, la 29R03, ¿no? Que yo utilizo, para eso tengo hecho mi tesis sobre esto, entonces tengo bastante conocimiento, y en el proyecto en el cual estoy trabajando también trabajo por esto. Para el tema de la taxonomía, o más bien dicho, la forma como las metodologías se ordenan, ¿ya? Tenemos 9 metodologías, ¿no? En este caso, 29R03 solamente es para el análisis retrospectivo. Y hay dos cosas que uno tiene que saber. Hay el análisis retrospectivo y el prospectivo, ¿ya? Retrospectivo hacia atrás, todo lo que pasó. Prospectivo hacia adelante. En el tema que estamos viendo acá es netamente retrospectivo y las metodologías son todas retrospectivas, las cuales se dividen en observacional y los modelos. Los observacionales son los que utilizan los cronogramas como tal, los modelos o modelados son los cronogramas que utilizan o insertan fragments o sustraen, ¿no? Algunas de repente, las más conocidas son el IAP o el Impact as Planet o el TIA. El TIA retrospectivo, el 3.7 con el MIP 3.7 o el MIP 3.6. Pero también hay otras metodologías como el MIP 3.4, que es el CPA, o el análisis de periodos contemporáneos o Contemporaneous Period Analysis, ¿no? Entonces, estas son algunas de las metodologías. ¿Y de qué sirve esto, Jorge? ¿De qué sirve? Porque la verdad que no te entiendo. Estás hablando chino mandarín. Mira, vamos a hablar en el mismo idioma, el idioma de la plata, ¿ya? El dinero. Obviamente, si tú eres el dueño de una empresa, o el ingeniero de planeamiento, o el gerente de un proyecto, y del proyecto que vale 100 millones te penalizan por 10 millones, ¿es un proyecto exitoso o no es un proyecto? Es un fracaso. Entonces, si tú no sabes identificar cuál es la metodología correcta, o por último, ni siquiera has escuchado en tu vida que esto existe, simplemente no vas a poder tomar las decisiones correctas y poder darle soporte al gerente de proyecto, en este caso, siendo el área de planeamiento, y darle soporte a todas las áreas, al área de contratos, riesgos y construcción.
para poder recabar toda la información que se necesita. Bueno, este es no sé si es que, creo que los he mareado. Prácticamente, he querido dar un breve recuento de cada uno de los módulos que vamos a tocar. Si bien es cierto, cada uno de los módulos puede ser por sí solo puede ser un diplomado muy extenso, pero al menos siguiendo la teoría principal, luego eso ya depende de cada quien, el que pueda no solamente leer y tener más habilidades sobre esto, ¿no? Lo principal es tener el conocimiento y luego de esto poder practicarlo en un proyecto de construcción, ¿no? Y le dije que, por ejemplo, en este último en análisis de atraso, una tesis sobre esto, porque realmente cuando ya desarrollas la teoría a la realidad, los resultados que te dan no necesariamente están alineados a la teoría. Recordemos que esta es metodología norteamericana, metodología extranjera, en muchos casos se tiene que tropicalizar, ¿no? Entonces hay bastante información. eh, Pienso que en la información que se le va a dar en este diplomado va a ser muy, les va a servir como buena base para que luego de esto ustedes puedan especializarse en el área que deseen, ¿no? Y ser más robustos, tener más soporte, puedan apoyar y sepan cómo puedan aportar en el área de planeamiento y ingresen con una mejor base de repente, o si es que ya están trabajando en un área de planeamiento, saber de dónde vienen las herramientas que están utilizando, ¿no? Y ese es el motivo, ¿no? Por el cual hemos hecho este seminario igual, ¿no? No sé si es que hay algunas preguntas o dudas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por impartir sus conocimientos el día de hoy. Si alguien tuviese alguna duda, alguna consulta, por favor, es el momento ideal para que pueda hacerle llegar al docente y pueda absolverles. Pueden levantar la mano en todo caso. Comentarles, si no existe ninguna duda o consulta, que el día de mañana estamos iniciando el diploma de especialización profesional con el docente. Iniciamos a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Igual vamos a ir coordinando e indicándoles que el día lunes, por ejemplo, vamos a tener clases 4 de la tarde, ya que el docente se encuentra en Mina. Recordemos que todos nuestros docentes son profesionales capacitados y que actualmente están laborando en el rubro. Entonces, el profesor tiene que estar en Mina, tiene que cumplir con sus responsabilidades y por eso el día lunes y el día 13, si no me equivoco, vamos a tener clases un poquito más temprano. Entonces, ¿alguien tuviese alguna duda, alguna consulta? Aprovechen, chicos, que el docente está disponible ahorita para que pueda responderles. Bueno, en todo caso, mencionarles también que hoy día ha sido un gran día para el Levante Perú, porque hemos firmado un convenio con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Provincias. Eso quiere decir que nuestras acreditaciones están consideradas como una acreditación de capacidad laboral. Entonces, así que chicos, es un día para celebrar el día de hoy con la familia Levante Perú. Y bueno, pues estamos aperturando este gran diploma de especialización profesional en proyectos de construcción con el gran docente. Si no existiese ninguna duda o consulta, entonces damos por finalizado este seminario web, ¿sí? Por el chat del grupo de WhatsApp voy a estar compartiendo lo que es el link de asistencia, ¿de acuerdo? Genial. Muchas gracias, ingeniero, por impartirnos sus conocimientos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para aperturar el gran diploma. Que tenga buena noche. Bueno, no te contados, hasta luego.